Buenas tardes, bienvenidos al foro del Banco de Santander, foro de mercados del Banco de Santander organizado por La Vanguardia. Este foro de mercados tiene como objetivo poner a disposición de los asistentes, empresarios y autónomos, clientes y accionistas e inversores en general el conocimiento de los líderes en Corporate Investment Banking de Banco de Santander en España, ofreciendo un análisis sobre la situación macroeconómica y las perspectivas que se abren a corto y medio plazo para las empresas y la actividad económica, además de analizar la visión de los mercados y compartir las mejores prácticas de gestión de riesgos financieros. Les presento y doy la bienvenida a María José Macià, directora territorial del Banco de Santander en Cataluña. Muchas gracias. Pere Guardiola, director general del Grupo Godó, empresarios, amigos, buenas tardes a todos. Para Banco Santander es un placer poder participar en este foro de mercados organizado por La Vanguardia, a quien quiero agradecer muy especialmente su invitación para trasladaros las perspectivas del mercado para este 2021. Como directora territorial de Banco Santander en Cataluña, para mí es un honor dar la bienvenida y agradecer la presencia de todos los que nos acompañáis hoy aquí de forma telemática. Me hubiera encantado que este acto fuera presencial, como a todos vosotros, pero las actuales circunstancias lo impiden. En cualquier caso, no queríamos dejar de estar cerca de vosotros en momentos de incertidumbre. El reto al que nos enfrentamos es el más trascendental de las últimas décadas. Por eso, es imprescindible que aunemos esfuerzos, dedicación y altas dosis de responsabilidad para evitar un mayor deterioro en nuestro tejido empresarial y en nuestra economía. Estoy convencida de que si trabajamos de forma coordinada y fomentamos la colaboración público-privada, daremos pronto la vuelta a esta grave crisis. Antes de comenzar este foro, me gustaría señalar que nosotros en Banco Santander estamos convencidos de que apoyando a las empresas y a las familias ayudaremos a la economía a recuperarse más rápido, a las personas a volver a sus trabajos y a generar de esa forma el crecimiento y la ilusión necesarios para impulsar de nuevo nuestro país. Ninguno de nosotros olvidará lo que hemos vivido en 2020 y lo que seguimos viviendo de momento durante este año. Son meses en los que este país y su sociedad han demostrado una vez más su capacidad para crecerse ante las adversidades y también su faceta más solidaria. Por eso, además de nuestro apoyo a las víctimas y sus familias, nuestro especial reconocimiento una vez más al extraordinario trabajo de los profesionales sanitarios y al resto de personas que con su profesionalidad y responsabilidad en distintos ámbitos hacen que nuestra sociedad avance. Desde el primer momento, Banco Santander ha querido ser parte de la solución al problema, jugando un papel esencial en la recuperación. Lo hemos hecho con más de 100.000 millones de euros en financiación a empresas, pymes y autónomos. En el caso de Cataluña, Santander ha financiado a las empresas catalanas con más de 10.000 millones de euros durante esta crisis. De ellos, 5.286 millones corresponden a los préstamos avalados por el ICO, lo que supone una cuota del 25%. De la misma forma, dentro del plan de ayuda a las empresas y a las familias, el banco ha llevado a cabo moratorias en más de 20.000 préstamos hipotecarios y de consumo. Durante estos últimos meses, Santander ha reforzado su compromiso con los clientes utilizando la tecnología, una banca digital muy completa y volcada con las familias y las empresas españolas, así como los últimos avances en las herramientas de comunicación para que sientan al banco más cerca que nunca a pesar del distanciamiento social. De hecho, desde que se decretó el estado de alarma, los canales digitales han sido claves para garantizar la normal operativa del banco. Muestra de este compromiso con los clientes y con el objetivo de ofrecer una oferta cada vez más personalizada y adaptada a las necesidades de cada uno, a finales del año presentamos Santander One, un nuevo modelo para particulares y empresas basado en una cuenta única asociada a servicios esenciales con 0 comisiones para los clientes vinculados y la posibilidad de contratar planes de servicio de valor añadido personalizados, bajo el modelo de suscripción, un modelo pionero en la industria financiera. En el caso de los autónomos, microempresas y pymes, reforzamos también con Santander One Empresas nuestros servicios de apoyo financiero y orientación empresarial, soporte a la gestión empresarial y la optimización de las relaciones con los proveedores y la digitalización de los pagos.
Por último, me gustaría destacar que Banco Santander está enraizado e implicado en la economía de Cataluña y apostamos firmemente por ella. Muestra de nuestro apoyo es la realización de este foro, al igual que lo hicimos el pasado mes de mayo. Desde Banco Santander, líderes en Corporate Investment Banking en España, ponemos aquí a vuestra disposición el conocimiento de nuestros expertos, ofreciéndoos nuestro análisis sobre la situación macroeconómica y las perspectivas que se abren a corto y medio plazo para las empresas y la actividad económica. Además de analizar la visión de los mercados y compartir con vosotros las mejores prácticas de gestión de riesgos financieros. También podréis enviar vuestras consultas al contacto que os facilitarán los ponentes a continuación. Nos enfrentamos a un complejo presente con muchos retos, pero también con muchas oportunidades. Pero tened claro que hemos estado, estamos y lo seguiremos haciendo a vuestra disposición para lo que sea necesario. Muchísimas gracias por vuestra atención. Sin más preámbulos, doy paso a los ponentes desde la sede del Banco Santander en Luca de Tena. Gracias. Muy buenas tardes. Soy Antonio Espasa, economista jefe de Europa en el área de mercados de Santander y voy a presentarles lo que sería nuestro escenario macroeconómico para 2021. En primer lugar, me gustaría iniciar mi presentación proyectando esta foto de la vacuna, de la famosa vacuna, que es lo que realmente cambia el escenario macroeconómico para 2021 respecto al que teníamos en 2020. Sin la vacuna ahora estaríamos hablando de un escenario completamente distinto y no tan positivo como el que nosotros creemos que tenemos de aquí en adelante. Quisiera empezar también retomando un poco los comentarios y las ideas que lanzábamos el año pasado, en 2020, que es lo que tienen en esta diapositiva. En la parte de la izquierda comentábamos en primer lugar que esta crisis que se provocaba el año pasado, que nacía el año pasado, era una crisis fundamentalmente sanitaria, que pasó de ser local a global. Recordemos que esta crisis se inició en Asia y desde Asia se trasladó al resto del mundo. La situación en 2021 es bien distinta. Hemos visto distintas oleadas de contagios y ahora estamos inmersos en un proceso de vacunación que debería llevarnos a la solución final para esta crisis sanitaria. Hablábamos también el año pasado de la génesis de esta crisis. Hablábamos de que en primer lugar se gestó por un shock de oferta, es decir, la parte de la producción o las áreas productivas del mundo empezaron a tener problemas a la hora de producir y de suministrar a otros países. Ese fue el primer shock que tuvimos. Todas las cadenas de abastecimiento se rompieron y eso vino acompañado después de un shock de demanda provocado por los confinamientos y las restricciones de movilidad. La situación en la actualidad es distinta, pero aún siguen persistiendo problemas en suministros, problemas en abastecimientos. Esos canales de suministros aún no están completamente llenos y siguen existiendo problemas de demanda. Seguimos teniendo restricciones a la movilidad en muchos países, seguimos teniendo confinamientos. El tercer punto que tratábamos era qué aprendíamos o qué hemos aprendido de crisis anteriores que podrían enseñarnos algo sobre cómo va a comportarse la crisis actual. Hablamos de la crisis del 2001. En el 2001 recordemos que fue una crisis económica provocada por unos ataques terroristas a las Torres Gemelas. Aquella crisis provocó o tuvo un impacto muy fuerte en el comportamiento humano. A la gente directamente le entró el miedo a salir a la calle, el miedo a volar sobre todo. Recordemos que el tráfico aéreo durante algunos meses se secó completamente y a raíz de aquella crisis y de aquellos ataques terroristas tuvimos que acostumbrarnos a sacar las botellitas en los aeropuertos del equipaje y a quitarnos los zapatos. Lo que aprendimos de aquella crisis es que tras pasar cierto tiempo, todos intentamos volver a la normalidad anterior y de esta manera lo que observamos es que el tráfico aéreo no solo mejoró, sino que alcanzó máximos históricos. Esto lo estamos viendo también en la actualidad y lo estamos viendo como todos queremos volver a la normalidad anterior y ya sea con mascarilla o con distancia de seguridad estamos intentando retomar la vida que teníamos antes. La segunda crisis que analizábamos el año pasado, la crisis financiera del 2007-2008, fue una crisis gestada sobre todo por un incremento de apalancamiento, un incremento de deuda brutal en el sector privado de las economías desarrolladas.
Esto obviamente condicionó mucho el crecimiento en años posteriores, puesto que lo primero que había que hacer a la hora de volver a poner las economías en marcha de nuevo era limpiar todo ese exceso de deuda existente tras el 2007-2008, tras esa crisis, ¿no? Y, por supuesto, tras el boom de crecimiento anterior. ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad? Pues que tenemos unos balances en el sector privado bastante saneados. Nada tienen que ver con la situación de balances que teníamos en el 2007-2008 y eso nos deja una base para la recuperación bastante saludable. Hablábamos también el año pasado de la anatomía de la crisis, de cómo se comportaba el PIB dependiendo de los confinamientos, dependiendo de los contagios. Lo veremos a continuación. Pero bueno, lo que hemos aprendido sobre todo es que el movimiento del PIB, del Producto Interior Bruto, el movimiento de la economía, ha ido de la mano de ese movimiento de los contagios, de las curvas de contagios. Y por último hablábamos de políticas fiscales y monetarias, que era la ayuda que estábamos recibiendo de bancos centrales y de gobiernos para que la economía no colapsase durante ese periodo de tiempo en el que iba a ser incapaz de generar actividad por sus propios medios. Hablábamos de políticas fiscales puente, es decir, aquellas introducidas por los gobiernos que deberían llevarnos hacia el otro lado del río durante ese periodo en el que no podía generarse actividad, como decía anteriormente, por los medios naturales o los medios normales, es decir, supliendo para las empresas ingresos vía transferencias o vía préstamos con garantías gubernamentales, y para las familias, obviamente, también proporcionando los ingresos que no les podían dar pues, sueldos y salarios. Eso ha estado funcionando y sigue funcionando y va a seguir funcionando a nuestro modo de ver hasta que lleguemos a una situación en que la economía pueda funcionar por sí sola. Y hablábamos también de políticas de estímulos. Cuando hablamos de política de estímulo nos referimos sobre todo a ese paquete europeo de estímulo económico, de subvenciones y de dinero, al fin y al cabo, que viene de Europa para financiar grandes proyectos en energías renovables, digitalización, tecnología, etcétera. Todas esas políticas fiscales y monetarias siguen estando ahí y van a seguir estando ahí. Como decía anteriormente, nos estamos moviendo al compás que nos marca las curvas de contagios, que es lo que tienen en estos gráficos. Vimos la primera oleada, vimos la segunda oleada, vimos la tercera oleada. Falta ver si con las vacunaciones que estamos viendo actualmente va a haber una cuarta oleada o no. Pero lo que se observa aquí claramente es que esas curvas de contagio están yendo hacia abajo y eso obviamente es muy positivo para la economía. Y es muy positivo porque cuando comparamos esas curvas de contagio con las restricciones a la movilidad y los confinamientos introducidos en las distintas economías, existe un paralelismo prácticamente del 100%. Si nos fijamos en este gráfico, estos indicadores Stringency Indices de la Universidad de Oxford, lo que miden básicamente es hasta qué punto las economías tienen restricciones a la movilidad o están relativamente cerradas. Cuanto más abajo está este índice, más abierta está la economía, es decir, toda la capacidad económica está funcionando. Cuanto más arriba está el índice, más cerrada está la economía y más restricciones estamos poniendo a esa generación de actividad normal. Lo que se observa es que en el segundo trimestre los cierres de actividad y restricciones a la movilidad fueron muy fuertes, estos índices se fueron prácticamente al 100. A partir de ahí, una vez que las curvas de contagios empezaron a ir hacia abajo, observamos cómo la actividad empezó a abrirse de cara a verano. Pasado el verano volvimos a tener subida de curva de contagios y volvieron a introducirse en esta parte final de año las nuevas restricciones a la movilidad y nuevos confinamientos. De aquí en adelante, si, como digo, no tenemos una cuarta oleada, las vacunas funcionan, algo que se está observando ya que está sucediendo, y después mi compañero Gerardo Puerta os comentará mucho más acerca de este aspecto. Si esto es así, lo que creemos es que esas aperturas de economía van a continuar y obviamente eso tendrá un impacto muy fuerte en la actividad y en el crecimiento económico. Por fin las economías podrán funcionar con el 100% de la capacidad instalada, algo que de momento no están haciendo. ¿Cómo ha impactado o han impactado esos cierres y esas restricciones de la movilidad en términos de crecimiento de PIB? Lo que tienen aquí graficado es el comportamiento del PIB en España desde el primer trimestre del 2019. Van viendo cómo trimestre a trimestre se ha ido moviendo hasta el cuarto trimestre del 19 iba progresivamente al alza. Primer trimestre del 19 vimos ya la primera caída, motivada por el cierre de actividad de las 2 últimas semanas de marzo. Recordemos que fue entonces cuando empezaron a introducirse esas restricciones a la movilidad y esos confinamientos. Segundo trimestre, con los índices de cierre de actividad volando hacia niveles de 100,
el PIB se desplomó y con las aperturas que tuvimos hacia verano vimos un rebote muy fuerte de actividad en el tercer trimestre del año. ¿Qué ha ocurrido en el cuarto? Con los nuevos confinamientos y restricciones de movilidad, el crecimiento ha sido prácticamente de cero. Y el primer trimestre podría ser más o menos similar, a la vista de lo que estamos viendo, de lo que estamos observando en términos de restricciones. El segundo trimestre parece ser que va a ser mejor, por todo el tema este que estoy comentando de vacunaciones y de caídas de curvas de contagios. Y si todo va bien y la vacunación progresa adecuadamente y llegamos a mitad de año con un cierto grado de inmunidad de grupo, deberíamos tener una segunda parte del año bastante potente en crecimiento. Y eso es lo que vamos a intentar explicar a continuación. ¿Por qué podemos tener ese crecimiento tan fuerte en la segunda parte del año si el virus nos lo permite gracias a las vacunas? En primer lugar, obviamente, como decía, el primer factor que apoya esa recuperación sólida es la vacunación, sin lugar a dudas. Si nos fijamos en estos dos gráficos, gráfico de la izquierda, cómo está evolucionando la vacunación en Europa, estamos viendo que Reino Unido lidera ese proceso de vacunación con niveles de vacunación de aproximadamente el 26%, mientras que el resto de países europeos va por detrás, con España liderando ese grupo. En el gráfico de la derecha vemos también a Estados Unidos destacado, vemos Chile cómo ha mejorado de manera muy potente en muy poquitas semanas, ha acelerado ese proceso de vacunación y, como decía, esto es clave a la hora de alcanzar cierta inmunidad de grupo a mediados de año. Este sería el primer factor para esa recuperación. Segundo factor importante, política monetaria. La política monetaria que hemos observado por parte de los bancos centrales es la más agresiva, tanto en tiempo como en volumen, que hemos observado en los últimos años. Si se fijan en el gráfico de la izquierda, el tamaño del balance del Banco Central Europeo, nos hemos situado en niveles de alrededor de 7 billones españoles, desde menos de 5 billones en un espacio de tiempo muy corto. Es decir, la cantidad de dinero, la cantidad de liquidez que el Banco Central Europeo ha puesto en el sistema en un espacio muy corto de tiempo ha sido tremenda. Lo mismo sucede en el gráfico de la derecha con la Reserva Federal Americana. Esto se ha traducido, como se observa aquí, en unos incrementos de la oferta monetaria muy fuertes. En el gráfico de la derecha se observa todas estas variables de la M1 a la M3. Recordemos que cuanto más bajito es el número, más líquido es el activo. Si hablamos de M1 hablamos fundamentalmente de dinero en circulación y de depósitos a la vista. Pues, como decía, esto está creciendo a unas tasas muy fuertes. En el gráfico de la derecha se observa perfectamente cómo los activos más líquidos son los que están volando, es decir, mucho dinero en la economía. En Estados Unidos, de nuevo, la situación es exactamente la misma. Las M's creciendo muy fuerte, gráfico de la derecha, depósitos a la vista al alza, liquidez al alza, moneda en circulación al alza y depósitos a plazo claramente cayendo. Es decir, se ha primado sobre todo la liquidez. Tercer factor que nos haría ser también muy positivo de cara a esa recuperación, política fiscal. Como apuntaba al inicio de mi presentación, la política fiscal está siendo muy agresiva y lo va a seguir siendo siempre y cuando o hasta que la economía lo necesite y no sea capaz de funcionar por sí sola. En estos dos gráficos se observa, en gráfico de la izquierda, el déficit público en España. Va a seguir siendo importante hasta que la economía se normalice, y en el gráfico de la derecha la acumulación de deuda pública que esos déficits públicos han traído consigo, ¿no? Esa deuda pública, en principio, no debería representar ningún problema desde el punto de vista de financiación, puesto que para eso está el Banco Central Europeo comprando el 100% de la emisión neta de los distintos gobiernos europeos durante 2021 y gran parte de la emisión bruta. Y eso creemos claramente, como decía, que va a continuar. Y el último factor que creemos que es muy importante de cara a una recuperación sólida es el comportamiento humano. Lo que Keynes comentaba en los años 30, los famosos animal spirits, esos animales, espíritus animales. Es decir, cómo la psicología humana puede acabar teniendo un impacto muy importante en la economía. ¿Qué es lo que realmente queremos decir aquí? Pues esto es tan sencillo como que cuando podamos consumir bienes y consumir servicios que hasta la fecha no hemos podido consumir por esos confinamientos y esas restricciones de la movilidad, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer, creo yo, con muchas ganas. Pensemos en viajes, pensemos en turismo, pensemos en salidas a cenar, pensemos en ocio.
todas esas actividades, en el momento en el que podamos hacerlas, creemos que vamos a salir todos con mucha fuerza para hacerlas. Y eso debería empujar mucho el crecimiento en la segunda parte del año, como decía anteriormente. Estos son los factores que apoyarían una recuperación sólida. ¿Cuáles son las bases con las que nos encontramos en España de cara a que este extremo se produzca? Si empezamos analizando las familias, qué sucede con las familias, qué han hecho hasta la fecha y qué debería ayudar a que tengan un comportamiento muy bueno de aquí en adelante, el primer gráfico que ponemos, aquí lo que se observa es, por un lado, la renta disponible nominal, es decir, los ingresos de las familias, la línea roja, cómo ha caído, pero no tanto como en otras recesiones, porque ha estado protegido por esos paquetes fiscales o paquetes de ayuda, llamémosle ERTES o llamémosle otro tipo de transferencias, pero las familias, lo que se observa también claramente en el segundo trimestre del año, es que reaccionaron recortando mucho el consumo. La línea negra, el consumo colapsó y colapsó muchísimo más de lo que lo hizo la renta. Por un lado, las familias decidieron recortar el consumo ante la incertidumbre a la que se estaban enfrentando, es decir, la falta de visibilidad en una crisis como esta, que jamás se había producido para estas generaciones y que obviamente generaba mucha incertidumbre respecto a cómo iba a ser la salida y qué íbamos a tener en el futuro. Eso, por un lado, generó o provocó que las familias recortasen el consumo. Por otro lado, hubo otro recorte de consumo añadido provocado por los confinamientos y por las restricciones de la movilidad. Es decir, no me dejan consumir estos bienes y estos servicios, por lo tanto no los consumo. Obviamente la diferencia entre ingresos y consumo, como se observa aquí también en las barras grises, es ahorro. Cuando nos fijamos en las barras grises, lo que observamos es que los niveles de ahorro alcanzados en esta recesión han sido máximos históricos, comparados con recesiones anteriores. El ahorro, recordemos que es una variable flujo, es decir, todos los meses el ahorro no es más que la diferencia entre lo que ingresamos y lo que gastamos. Y ese ahorro que generamos todos los meses lo acabamos depositando en algún lado. Llámese balance, llámese debajo del colchón, por llamarlo de manera común. ¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro? Como vemos en este gráfico. En primer lugar, lo que observamos aquí en el gráfico de la derecha es que la acumulación de esos ahorros en el balance de las familias ha sido muy, muy grande. La barra está roja, lo que nos señala es la cantidad de depósitos que se han introducido en el balance de las familias durante el segundo trimestre del año. Estamos hablando de alrededor de 40.000 millones, con un total de activos acumulados de alrededor de 65.000. Es decir, todo ese ahorro generado ha ido al balance. Las familias han estado fortaleciendo sus balances. La pregunta, obviamente, es qué van a hacer a futuro con todo ese dinero. En primer lugar, yo creo que es importante destacar que, en términos de balance, la situación, como decía al principio, es mucho mejor que la que teníamos en el 2007-2008. En el gráfico de la derecha vemos una acumulación de activo muy, muy fuerte, mucho dinero entrando en el balance. Gráfico de la izquierda, gráfico de la derecha, la acumulación de pasivos o de deuda es muy pequeñita, prácticamente no se ha tomado deuda. De manera que el resultado de ambas tendencias aquí en estos gráficos es un incremento de la riqueza financiera neta también bastante importante. Se ve en el gráfico de la izquierda cómo posiblemente en el primer trimestre de este año la riqueza financiera neta de las familias alcance niveles de máximos históricos, mientras que los niveles de deuda en el gráfico de la derecha, lo que se observa es que se desplomaron desde el año 2007-2008 y se encuentran ahora mismo en niveles bastante bajos. ¿A futuro qué va a pasar? Las familias posiblemente esas tasas de ahorro las reducirán e incrementarán el consumo cuando puedan hacerlo, cuando haya apertura de actividad y no haya más restricciones de movilidad, y después habrá que ver qué hacen con todo ese dinero acumulado en el balance. ¿Utilizarán parte de ese dinero de balance para financiar también consumo o simplemente lo dejarán en el balance? Eso es algo que habrá que ver a futuro, ¿no? Ese es el comportamiento de las familias, y como pueden ver, su situación es bastante buena. ¿Cuál es el comportamiento empresarial? Las empresas se han protegido de este escenario de incertidumbre y de falta de visibilidad recortando muchísimo la inversión. En este gráfico se ve como la inversión neta, es decir, inversión bruta quitando depreciación, se situó en el segundo trimestre del año en un 1% del PIB, es decir, solo un 1% del PIB. Prácticamente con la inversión bruta que se estaba realizando no se cubría la depreciación de los activos, casi estabas destruyendo capacidad.
Cuanto esto empiece a mejorar y a las empresas también se les exija producir más para corresponder o satisfacer esa demanda que va a ir aumentando, la inversión tiene que ir claramente hacia arriba. Las empresas también se han visto ayudadas por esos paquetes fiscales, los vemos aquí en los flujos de activo a la izquierda, flujos de pasivo a la derecha. A la derecha lo que vemos es que han estado tomando préstamos, gran parte de esos préstamos protegidos o respaldados por el ICO, se ve en el segundo trimestre esa barrita blanca con puntitos negros, y ese dinero, en vez de dedicarlo a inversión, lo han colocado en el gráfico de la izquierda de nuevo en depósitos, acumulando liquidez por lo que pudiese pasar en un escenario adverso. Luego también tenemos a las empresas en una situación bastante favorable para generar crecimiento a futuro. Aquí lo vemos desde la perspectiva de la deuda. Los niveles de deuda ahora mismo son bastante más bajos que los que teníamos en el 2007-2008. De hecho, prácticamente teníamos que irnos antes de esta recesión a los años 90 para ver niveles similares. De manera que estamos en una situación bastante favorable para generar crecimiento. Por último, dos palabras respecto a Cataluña y con algún dato respecto a Cataluña, que ya lo hacíamos el año pasado en nuestra presentación. Si se observa en el gráfico de arriba a la derecha, la caída del PIB en Cataluña en el segundo trimestre fue más fuerte que en el conjunto de España. Esto se debe al peso del sector servicios en la economía catalana frente al resto de España, que es bastante importante. El rebote en el tercer trimestre ha sido superior. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Lo que creemos que va a pasar es que esas partes de servicios más vinculadas a turismo, más vinculadas o dependientes a la apertura de movilidad y a la eliminación de restricciones de cualquier tipo a la actividad, deberían comportarse de manera muy favorable y deberían ser las que liderasen el crecimiento en los próximos trimestres. Vemos ya alguna cifra, arriba a la izquierda, producción industrial ahora mismo en Cataluña lo está haciendo un poquito mejor que en España, ventas al por menor a la derecha más o menos similar, y el resto de variables pues también son más o menos similares, porque tampoco podemos olvidar el peso de la economía catalana en España, que es de alrededor de un 20%. Luego tampoco estas cifras se van a ir mucho. Con esto acabo mi intervención y les dejo con Gerardo Puerta para que les presente toda la visión nuestra de mercados. Gracias. Buenas tardes. Como decía Antonio, mi nombre es Gerardo Puerta. Yo soy responsable de estrategia de mercados en el área de Corporate Investment Banking de Banco Santander en España. Yo siempre un poco empiezo este tipo de presentaciones diciendo que nuestro trabajo es una mezcla de mirar tres cosas. Uy, me voy a quitar la mascarilla, perdón. Una mezcla de tres cosas. Realmente, la primera es constatar si lo que nos dicen los macroeconomistas como Antonio es cierto o no. Y si realmente vamos teniendo datos día a día que constatan esa realidad que Antonio pues pinta que va a ser mejor. La segunda parte realmente es ver qué están valorando los mercados, si realmente están valorando un escenario parecido al que creemos o un escenario más positivo o más negativo. Ahí es donde se producen las oportunidades en los precios. Y luego un último factor que es muy relevante en mercados, que es el sentimiento. Saber si realmente hay un sentimiento demasiado negativo, entonces suele haber entornos de oportunidades de compra, o muy positivo, que nos da oportunidades de venta. Voy a intentar repasar rápidamente estos tres aspectos. La primera parte se va a centrar en cosas que ya Antonio ha comentado, pero van a ver que estamos centrados mucho más en el más rabioso corto plazo para ver si las cosas se van produciendo. Decía Antonio, que es referido al gráfico a la izquierda, fuerte caída de casos a nivel mundial. Lo curioso de esta caída de casos que estamos viendo, y es algo que tiene un poco con ciertas dudas a los mercados, es que las caídas de casos se están produciendo prácticamente de forma indiferente a las medidas que se están tomando en términos de movilidad. Una geografía como Estados Unidos, que ha tomado restricciones mucho más laxas, está cayendo casi a la misma velocidad que Reino Unido, que ha tomado unas restricciones mucho más duras. Ese es un factor que quizá habla que el mundo se está empezando a acostumbrar al virus o que está empezando a cambiar algo respecto a cómo nos afecta. Un segundo factor importante, decía Antonio, las restricciones que estamos teniendo de movilidad y eso un poco cómo ha ido afectando al PIB. Si ven el gráfico de la izquierda y tienen para las distintas geografías que a nivel global, si ven realmente hemos tenido una caída muy fuerte de movilidad alrededor de Navidad. Esta es una caída absolutamente estacional, derivada del periodo navideño, donde hay muchos menos desplazamientos al trabajo, incluso menos desplazamientos a zonas de consumo. Y si ven,
Ha habido una fuerte recuperación en la parte inicial del año, pero ha sido una recuperación a niveles menores de los que veníamos en diciembre. ¿Por qué? Pues porque la pandemia estaba empezando a pegar fuerte durante todo el mes de enero. Pero sí es cierto que ya empezamos a ver que en las últimas semanas esos indicadores están poquito a poco moviéndose hacia arriba. O dicho de otra forma, como movilidad implica más PIB, pues al final lo que estamos empezando a ver es que la actividad económica mejora y eso, en cierto modo, pues impactará en mejores resultados de las empresas, en un mejor entorno económico en general. Hablaba Antonio también de la importancia de las vacunas. El problema que tenemos muchas veces es que sabemos que las vacunas y que se están vacunando a la población, pero no terminamos de conocer exactamente si realmente la dinámica que estamos teniendo de bajadas de casos se debe a la vacunación o se debe sencillamente a otros factores. Entonces aquí el mercado ha estado muy centrado en ver qué pasaba en uno de los países más avanzados en vacunación. En el gráfico a la izquierda ven un poco una lista de países, cómo van avanzando en los grados de vacunación. Israel pues ya había hecho un 80, había inoculado a 80 habitantes de su población de cada 100. Es decir, estaba bastante avanzado, en términos, me parece, de población por encima de los 70 años, andaba prácticamente en un 80% de población ya vacunada. Si se fijan en el gráfico de arriba a la derecha, sí estamos viendo que Israel, pues bajan los casos, están bajando también la movilidad, con lo cual no sabemos muy bien si realmente cuál es la razón de la bajada de casos. Pero sí es muy importante ver el gráfico de abajo a la derecha. El gráfico de abajo a la derecha, la línea roja muestra el grado de vacunación de la población de riesgo por edad, la mayor de 70 años, que les decía que está ya vacunada cercana por encima del 80%, pero fíjense la línea azul y la línea negra. Esas marcan los ratios de positividad para el segmento de la población total, la línea negra, o para la población mayor de 70 años, la línea azul. Fíjense cómo está divergiendo la línea azul. La población mayor de 70 años, la que está vacunada, está empezando a mostrar un comportamiento diferente en términos de positividad al resto de la población, lo cual es muy buena señal. Da la sensación de que las vacunas, las vacunas parece que efectivamente están funcionando y eso ha sido parte del buen tono que han tenido los mercados en esta primera parte del año. No voy a ahondar mucho sobre los factores de déficit público y de política monetaria que ha mencionado Antonio, pero yo creo que sí hay un factor que no hay que olvidar. Es que han trabajado política monetaria y política fiscal por primera vez muy coordinadas. En el 2008 esto no se produjo. ¿Y esa coordinación en qué se refleja? En el gráfico de la izquierda, por ejemplo. Fíjense, la línea gris es el déficit fiscal de Estados Unidos. La línea roja es cuánto de ese déficit fiscal ha comprado el Banco Central Americano, la Fed. Prácticamente han sido 2/3 partes. Fíjense que en el 8, 9, 10 eso no pasó. El déficit subió, sí, hubo unas pequeñas compras y demás, pero no hubo ese cambio tan radical. O en el gráfico también de la derecha, que es el mismo ejemplo para Europa, pues fíjense cómo los déficits pues en el periodo del 8 al 11 subieron, pero realmente en aquel momento no hubo compras de activos. Fíjense la parte final del gráfico, la línea roja y la línea gris van de la mano. Como decía Antonio, el Banco Central Europeo está comprando todas las emisiones netas que han hecho los gobiernos y esperamos que durante el 2021 esto siga así. ¿Esto el efecto cuál es? Pues que realmente permite que los costes de financiación de los países sean muy bajos y que no se disparen a raíz de la mayor emisión. ¿Esto es una tendencia que va a continuar para siempre? Pues posiblemente no. ¿Por qué? Porque si un poco vemos que la pandemia empieza a ceder, empieza a remitir, habrá que ir poco a poco quitando esos estímulos monetarios que se están dando. Y el mercado ya está empezando a descontar esos escenarios. Fíjense, el gráfico de la izquierda lo que mira es cómo están los tipos a un mes descontados por los mercados en distintos momentos del tiempo. La línea morada de arriba del gráfico de la izquierda es cómo estaban antes de la pandemia. Las líneas que están más abajo, rojas y azules y grises, son como estuvieron durante verano, en distintos momentos de verano. Una caída esperada de los costes de financiación, pues prácticamente en Estados Unidos de más de 125, 150 puntos básicos. Pero fíjense la línea verde. La línea verde es ahora. ¿Cómo están ahora? Ya se están empezando a hablar que los costes de financiación se van a normalizar en los próximos años y ya para el 2024 se está hablando que a lo mejor los costes de financiación solo van a estar 50 puntos por debajo de lo que se esperaba en diciembre. Pero fíjense ya para plazos más largos ya prácticamente es igual. Y en Europa estamos empezando a ver algo parecido, que es el gráfico a la derecha. Las curvas están empezando a coger cierta pendiente, mostrando que posiblemente los costes de financiación pues van a ir tendiendo a subir en los próximos años.
Hablaba Antonio del tema del consumo. Y ese tema es fundamental, porque realmente el gran ahorro que han acumulado las familias en este periodo va a ser capaz de financiar mucho más que el consumo que no han hecho las familias en este periodo. El gráfico de la izquierda, ese área roja, muestra que las familias han acumulado un 130% del consumo de un mes en ahorro por encima del normal. Y eso lo que va a dar lugar es que cuando dejemos a las familias salir de su casa a consumir con normalidad, van a empezar a hacer lo que se está denominando en el argot de los mercados financieros el consumo de venganza. Realmente van a intentar hacer todo aquello que no se les ha dejado hacer en los últimos meses y seguramente lo van a hacer con mucha fuerza. Con lo cual, esa fuerza creemos que está ahí y se está empezando a ver ya en datos. Ya empezamos a ver algún dato en las economías que están más abiertas, como la economía americana, donde se está empezando a ver datos, donde empieza a haber una tendencia muy fuerte en actividades que se están empezando a abrir y donde se están viendo crecimientos poderosos. La segunda parte que les decía del trabajo nuestro es saber qué se descuenta en los mercados, ¿no? Yo he traído esta viñeta de prensa americana que a mí me llamó mucho la atención estas Navidades, ¿no? Siempre tenemos la sensación de que los mercados un poco van por libre. Y es un poco aquí lo que le dice Peter Pan cuando le dice al niño, os voy a llevar a un país mágico donde la realidad no nos afecta. Entonces el niño dice, pero entonces ¿qué vamos? ¿A Wall Street? ¿Vamos a las bolsas? Pues tiene parte de realidad, pero realmente lo que ocurre es que los mercados miran mucho más adelante. Los mercados, ahora veremos algunos gráficos, ya están mirando las fases de recuperación. Fíjese el gráfico de la izquierda. El gráfico de la izquierda empieza a principios del año pasado en 100 para todos los activos. Tenemos la grandísima caída que hubo en todos los activos durante la primavera, el comienzo de la primavera, a raíz de los confinamientos, pero fíjense que ya prácticamente todos los grandes activos han recuperado los niveles donde estaban antes. Realmente, el último que queda, y el movimiento que estamos viendo en estos días apunta a que va a cerrar la diferencia que tiene contra los demás, son los tipos de interés. Pero realmente ya los mercados están empezando a descontar que la pandemia ha pasado y que ya tenemos que empezar a mirar a otras circunstancias más adelante. El crédito en general y todos los activos, nosotros vemos que las valoraciones, pues evidentemente, como ya estamos mirando a futuro, las valoraciones ya empiezan a ser algo más ajustadas. Yo no diría que están ahora mismo carísimas, pero realmente lo que no ofrecen son los retornos que nos ofrecían hace 6 o 8 meses, porque evidentemente han corrido mucho y han empezado a descontar un entorno mejor. Y de hecho, cada vez hay menos activos que uno pueda decir que están baratos. Nosotros, entre los activos que decimos que están más baratos, pues decimos a las divisas emergentes, pero realmente cada vez empiezan a quedar menos activos donde uno pueda decir esto lo compro con tranquilidad porque está barato. Ahora mismo uno lo puede comprar con tranquilidad porque el momentum económico va a ser bueno, los beneficios van a ir creciendo y seguramente los precios irán acompañando los beneficios. Una forma de mostrar esto pues es el gráfico que tiene a la izquierda. El gráfico a la izquierda es para la bolsa americana, muestra en gris cómo han ido evolucionando los beneficios y en rojo cómo han ido evolucionando los precios de los índices americanos. Fíjense que son dos líneas que con ciertas salvedades pues se van moviendo bastante acompasadas. Si se fijan en la parte final del gráfico, donde empiezan los puntos azules, la línea roja se ha separado totalmente de la línea gris. Pero realmente la línea roja lo que está mirando es a ese último punto que pone 23E, que son los beneficios esperados para el 2023. Las bolsas ya están allá. Quizá hay otras bolsas que andan un poco más retrasadas, pues en el gráfico de la derecha tienen un gráfico parecido para la bolsa europea, pues la bolsa europea todavía está mirando los beneficios del 22 y a lo mejor todavía le queda un poquito de recorrido diferencial respecto a la bolsa americana, pero en ese sentido nosotros ya vemos que los mercados ya están allí y lo que hay que empezar es a descontar cómo va a ser el futuro por delante de ese momento. El último factor que creo que es muy relevante es el sentimiento de mercado. Nosotros siempre decimos, cuando estamos más pegados a nuestras pantallas, que no es lo mismo recibir una noticia mala estando ya un poco preparado para ella que recibir una noticia buena cuando uno no está preparado. Eso fue lo que le pasó a los mercados a principios del año pasado. Si ustedes se fijan en la línea, en el gráfico de la izquierda, la línea roja, esa línea que tiene tantos bandazos, realmente al inicios del 20 había hecho un pico y cuando llegó la malísima noticia, pues esa línea bajó mucho. Esa línea lo que está reflejando es el posicionamiento de los inversores. Los inversores recibieron muy malas noticias, tenían las carteras preparadas para otro entorno y tuvieron que vender de forma muy agresiva. Esa línea roja, como ven, se ha ido recuperando, pero se ha quedado ya en un punto bastante intermedio y no está ni de lejos a los niveles que hemos tenido en otros momentos de mayor optimismo.
o si se fijan en la parte un poco previa del gráfico, en los años 17, 18, 19, los niveles de posicionamiento eran mucho más optimistas. Eso le da un soporte al mercado y creemos que lo que va a hacer es que en la medida en la que el entorno macroeconómico que nos comentan nuestros macroeconomistas se vaya cumpliendo, va a permitir que, aunque haya cierta volatilidad, los mercados pues tiendan cuando haya correcciones, a corregir esas correcciones, valga la redundancia, de forma bastante rápida. Por último, los riesgos. Los riesgos a los que nos enfrentamos. Uno, cuando invierte, tiene que saber qué riesgos hay para estar preparado y también para tomar las apuestas en función de esos riesgos. Evidentemente, el riesgo más obvio que hay este año es que la pandemia no se solucione. De momento parece que las cosas van a mejor, puede ser más en el segundo trimestre, tercer trimestre, finales de año, pero la sensación de momento en ese sentido es buena. El segundo gran riesgo que nosotros vemos y creemos que sí puede afectar a mercados, y en cierto modo lo que estamos viendo estos días con los movimientos de tipos de interés tan bruscos que estamos viendo, es que haya cambios en política económica. Cambios en política económica que yo diría que pueden ser cambios en política económica por razones malas o por razones buenas. Por razones malas es porque venga una inflación desmedida. Nosotros no lo prevemos así y creemos que los cambios en política económica que está descontando ahora mismo el mercado son por las razones buenas, porque estamos saliendo de la pandemia, entonces los tipos de interés empiezan a subir y se van un poco a los niveles previos. Habitualmente eso es un buen entorno para los activos de riesgo, aunque no es tan direccional como en los momentos de crisis. Y luego tenemos una gran duda, que no sabemos muy bien cómo va a funcionar a largo plazo, que es toda esta mayor deuda que hemos metido en el sistema, si realmente lo que va a reducir es el crecimiento futuro. Quizá creemos que a lo mejor no tanto como se espera, porque esa deuda está muy en manos de los bancos centrales, que al final realmente lo que hemos hecho ha sido sacar dinero de un bolsillo para meterlo en otro y así financiar las economías. Con lo cual pensamos que ese riesgo posiblemente, aunque es un riesgo un poco más de largo plazo, no se va a plasmar claramente en la economía. Con lo cual, un poco por concluir, estamos en un ciclo económico expansivo. En un ciclo económico expansivo hay que tener preferencia por los activos de riesgo, que habitualmente pues saben ustedes que son la renta variable, los emergentes, el crédito. Esos son el tipo de activos que hay que tener en este momento, pero sí es cierto que tenemos que empezar a pensar que las valoraciones están en unos niveles, yo diría, exigentes y afortunadamente todavía el posicionamiento de los inversores es medio. Con lo cual, la recomendación que nosotros hacemos es que aún estando en posiciones proactivos de riesgo, lo que sí hay que tener es un riesgo, digamos, moderado en carteras y tener lo que nosotros llamamos cintura para poder jugar un poco con los vaivenes que seguro que va a tener el mercado durante el año. Y ya sin más, le cedo la palabra a mi compañero Albert. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, muy buenas tardes, buena tarde. Mi nombre es Albert Fita, soy el responsable de mercados para la territorial de Cataluña. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, es un placer estar con todos vosotros. Antes de nada, como decía María José al principio, poner a vuestra disposición esta dirección de correo electrónico. Por favor, hacednos llegar cualquier pregunta, cualquier comentario que creáis oportuno. Desgraciadamente no vamos a poder resolver o poder comentar esas cuestiones que tengáis en el marco de este foro, dado el formato, pero os contestaremos en los próximos días. Estaremos encantados de hacerlo, ¿no? Así que os animo a participar. Después de escuchar tanto a Gerardo como a Antonio, yo creo que coincidiremos la mayoría de nosotros que nos encontramos en un entorno incierto, ¿no? Esperanzador seguramente, pero incierto, y que en los próximos meses vamos a tener que estar pendientes de la evolución de muchas o de algunas variables especialmente, ¿no? Y tanto Gerardo como Antonio han mencionado algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, la resolución de la crisis sanitaria, la evolución de los procesos de vacunación, la recuperación económica, la política monetaria, son todos ellos, como veis, de hecho, pues factores que están muy interrelacionados, ¿no? Y nos parecía que en este contexto era una muy buena oportunidad para dedicar esta parte final del foro a, digamos, a revisar con vosotros mejores prácticas, soluciones para mitigar los principales riesgos financieros a los que entendemos y sabemos que os enfrentáis vosotros, que se enfrentan vuestros negocios, vuestras inversiones, ¿no? Dependiendo un poco del perfil de cada cliente. Entonces, bueno, sirva un poco esta diapositiva a modo de resumen ejecutivo de lo que vamos a ver a partir de ahora. Hemos decidido, dentro de esos riesgos financieros, centrarnos en los que entendemos los que son los tres principales: riesgo de balance, entendido como la gestión del riesgo de tipo de interés; riesgo de divisa, que se explica por sí mismo; y riesgo de liquidez, entendido, digamos, como la búsqueda de soluciones de inversión para vuestra tesorería, para vuestros excedentes de caja, para vuestras inversiones en general en un entorno como el actual de tipos de interés negativos, ¿no? Entonces, todas las soluciones que vamos a revisar, todas esas mejores prácticas, como veréis, van a tener un denominador común, que es
como veis ahí, la búsqueda de la certidumbre a largo plazo. Es decir, en un entorno de incertidumbre, intentar aplicar soluciones, mejores prácticas que nos lleven hacia un mundo de certidumbre, ¿no? Tanto en lo que sería en generar certidumbre en el coste financiero, por el lado de riesgo de tipo de interés, generar certidumbre en vuestros flujos de divisa y generar certidumbre también o la máxima posible en la rentabilidad de vuestras inversiones, ¿no? Y en este punto y con este propósito creo que, bueno, si me lo permitís, pues Banco Santander es un socio de garantías y un socio confiable para poner en marcha y para implementar todas estas soluciones que vamos a ver y muchas otras. Y por varios motivos, fundamentalmente yo creo por dos, por las propias singularidades del banco, como veis ahí, ¿no? Pues y como sabéis, pues es un banco con capacidades fronterizas, tenemos presencia en las principales geografías del mundo y también un poco por sus equipos, ¿no? Por los equipos, por el equipo de mercados, en este caso, si me lo permitís. Con experiencia y con mucha solvencia y capacidad en la implementación y en el conocimiento de todas estas soluciones que tenemos en el mercado. Entonces, bueno, después de esta introducción, si os parece, empezamos por el primero de los riesgos que os comentaba, por la gestión de balance o por la gestión del riesgo de tipo de interés, como os decía. Pensemos, si os parece, un poco en el marco de este análisis, pues en una operación de deuda a largo plazo, como podéis tener muchos de vosotros en vuestro balance, referenciada a tipo de interés variable, ¿no? Estamos en un contexto, se ha comentado ya, estamos en un contexto de tipos de interés bajos, ¿no? Pero sin duda nos parece que es un momento, de hecho, muy oportuno aprovechar este contexto de tipos bajos para plantearse la contratación y analizar posibles coberturas de tipo de interés que nos permitan, como decía antes, generar certidumbre para nuestro coste financiero a largo plazo, ¿no? Como os decía, estamos en un entorno de tipos bajos, simplemente un par de gráficos. Arriba tenéis la reciente evolución desde más o menos principios del año pasado de las fijaciones diarias de los Euribores, de los principales Euribores, y luego en la parte de abajo tenéis la evolución de los tipos a plazo. Sin duda se puede ver en el gráfico, en el entorno en el que estamos. No quisiera dejar de comentar el hecho de que desde principios de año hemos observado y hemos presenciado un repunte fuerte en los tipos a plazo en la parte euro, en este caso me refiero, de en torno a 30 puntos básicos en el 10 años, para que tengáis un orden de magnitud, y no solo en la parte euro, ¿no? Sin ir más lejos, ayer mismo el tipo swap a 10 años americano llegaba a niveles del 1,40, que son un poco los máximos de referencia, un poco prepandemia, ¿no? De febrero de 2020. Con lo cual, bueno, decía antes, hay variables que tendremos que seguir de cerca y esta parte también la vamos a tener que seguir de cerca, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto, como os decía, nos parece un muy buen momento para analizar la posibilidad de contratar coberturas de tipo de interés para como os decía, dar certeza a nuestro coste financiero a largo plazo. Y aquí os comentamos pues, un par de alternativas o un par de productos y tres alternativas diferentes, ¿no? Uno de los productos, una de las alternativas es mediante la contratación de un CAP, de una opción CAP de tipo de interés. Para contratar un CAP hay que hacer un desembolso de una prima inicial en el momento de la contratación y ese producto lo que nos da y lo que nos ofrece, digamos, es fijar un coste financiero máximo, poner un techo a nuestro coste financiero para toda la vida de la operación, ¿no? Veamos un ejemplo, si queréis, más concreto en el marco de esa operación de deuda a largo plazo que os comentaba. Imaginemos una operación con un diferencial del 1%, sin preservación de margen. Podríamos contratar un CAP a un strike del menos 0,25% y, por lo tanto, fijar un coste financiero máximo para esa operación de deuda para toda su vida, para toda la vida, para todo el plazo, en un nivel del 0,75, es decir, en un nivel por debajo del diferencial de la financiación, ¿no? Esta es una propuesta, digamos, interesante, atractiva, que merece la pena analizar. Que sepáis también que este producto está ahora mismo disponible, contratable en todas las oficinas de Banco Santander y con la particularidad de este año, como os decía, de un strike negativo. El año pasado este producto lo comercializábamos con un strike al 0. Este año la novedad, que creo que merece la pena resaltar, es que hemos fijado ese strike en tipos negativos para, en operaciones como la que os ponía como ejemplo, se pueda fijar el coste financiero de esa operación por debajo del diferencial incluso. Otra alternativa que seguro conocéis, o otro producto que conocéis seguramente pues muy bien, es el swap de tipo de interés. El swap, a diferencia del CAP, no supone el desembolso de una prima y lo que nos permite es fijar de nuevo también el coste financiero de la operación para toda la operación o para un determinado plazo, ¿no? En ese sentido, aquí os ponemos dos ejemplos. Imaginemos una financiación, en este caso, a 5 años amortizable. Podríamos contratar un swap desde hoy mismo con inicio hoy y fijar el coste de la operación, de esa operación de financiación para toda la vida en torno a un nivel de 0,30 más el diferencial, incluida la recompra. Estamos asumiendo una operación de deuda con preservación de margen. En ese 0,30 estaríamos incluyendo incluso la recompra de esa preservación de margen, la recompra de ese floor al cero, ¿no? Alternativamente, una variante de este swap
sería contratar un swap hoy, pero que en lugar de que tenga inicio spot, inicio hoy, que tenga inicio diferido. Es decir, contratamos hoy las condiciones de un swap que no inicia hoy, sino que arranca dentro de 2 años, en este ejemplo, ¿no? Y que nos cubre el coste, nos da certeza al coste financiero de nuestra operación de deuda para sus 3 últimos años, para el año 3, 4 y 5. Es otra alternativa. Puede tener sentido, por ejemplo, para clientes que crean que en los próximos 2 años el riesgo de que esas fijaciones del Euribor de las que hablábamos, el riesgo de que tengan un repunte al alza es relativamente pequeño, pero quieren aprovechar el entorno de tipos que comentábamos antes para fijar el coste financiero de la operación para la parte final de su operación de deuda. En este caso podríamos fijar un nivel, en este ejemplo, del 0,37, ¿no? Son simplemente un par de productos, 3 alternativas distintas, como os decía, con el objetivo de generar certeza a nuestro coste financiero, ¿no? Obviamente hay muchas más y estaremos encantados de analizarlas una a una, buscar una solución a medida para cada uno de vosotros. Queríamos hablar también de otro riesgo que sabemos que es muy importante para vosotros, como es la gestión del riesgo de divisa, ¿no? Seguramente muchos de los que nos estáis escuchando en vuestros negocios tenéis exposición a una o varias divisas, ya sea por actividad de importación, de exportación. Sabemos que es fundamental para vosotros también, de nuevo, dar certeza a esos flujos ligados a divisa, por ejemplo, dar certeza al coste de vuestras importaciones o dar certeza a la rentabilidad o al margen de vuestras exportaciones, ¿no? Y más en un entorno o con unos movimientos de mercado como los que hemos experimentado pues, en los últimos trimestres, ¿no? Os hemos querido de nuevo aquí poner un par de ejemplos. A nivel de pares de divisas y también un par de productos como soluciones o como mejores prácticas para gestionar esos riesgos. En el caso del eurodólar, por ejemplo, tenéis ahí el gráfico 1, la evolución del tipo de cambio eurodólar desde principios del año pasado, ¿no? Hemos visto el eurodólar en este periodo de tiempo en niveles del 1,06, más o menos, a principios del año pasado, finales del primer trimestre, y lo hemos visto a principios de este año por encima del 1,23, hoy estábamos rompiendo el nivel del 1,22. Entonces, en este contexto, creemos y sabemos además que seguramente coincidimos en esto, que es fundamental para este tipo de negocios de los que hablamos y para este tipo de riesgos la contratación de productos de cobertura, de nuevo, que den certeza a vuestros flujos de divisa en este caso, ¿no? Aquí os ponemos un ejemplo, hay muchos más. Por ejemplo, seguro conocéis este producto, el acumulador, tanto de importación como de exportación, que permite, digamos, que alcancéis un nivel de compra o de venta, según el caso, mejor que el seguro de cambio tradicional y en este caso, en este producto, sin necesidad de que tengáis que desembolsar una prima, ¿no? El otro ejemplo que queríamos compartir con vosotros está relacionado con la fuerte depreciación que han sufrido las divisas LATAM en estos últimos trimestres, ¿no? Y un ejemplo, quizás uno de los más relevantes, es el del real brasileño. Tenéis el gráfico del real brasileño, también desde principios del año pasado, que empezó el año en niveles en la zona del 4,50. Terminó el año en niveles de la zona del 6,75 y estamos ahora mismo en niveles del 6,60. Sin duda, movimientos de mercado como estos, ¿no? Que además son a veces bastante frecuentes en este tipo de divisas, yo creo que requieren el análisis y el estudio de potenciales soluciones para mitigar estos riesgos, ¿no? Aquí de nuevo os ponemos un ejemplo, hay más. Un posible producto para mitigar este riesgo sería el NDF. El NDF es un seguro de cambio liquidable por diferencias que es necesario utilizar, por ejemplo, para divisas como el real brasileño, que es una divisa no entregable, ¿no? Pues bien, podemos contratar un NDF de exportación, por ejemplo, para implementar coberturas de balances. El mundo de las coberturas de balance en este entorno de depreciación de las divisas LATAM es un discurso, es un tipo de conversación que estamos teniendo mucho con los clientes a principios de año, ¿no? Pues bien, este NDF de exportación os permitiría, en este caso, dar certeza a ¿qué? Pues dar certeza al contravalor en euros de vuestra inversión neta en el extranjero, lo cual creemos que es un tema relevante y que cada vez en estos entornos de depreciación pues sabemos que os preocupa más y que estáis analizando con más detalle, ¿no? La otra alternativa sería contratar un NDF de importación si en lugar de buscar cubrir el balance o la inversión neta en ese país, por ejemplo, lo que tenéis son aportaciones de capital que tendréis que hacer a lo largo del año o pagos en esa divisa que están ya comprometidos y que podríais cubrir desde hoy para, de nuevo, como digo, dar certeza a esos flujos, al contravalor en euros de esos flujos. Saber ya cuánto nos va a costar en euros hacer una aportación de capital en una determinada fecha o saber cuántos euros nos va a costar unos determinados pagos en reales que tenemos comprometidos en el futuro, ¿no? De nuevo, son algunas soluciones que tenemos para esos riesgos y, si me permitís, me vuelvo a poner tanto yo como todo el equipo a vuestra disposición para analizar cada uno de vuestros casos y buscar soluciones a medida, ¿no?
Y por último, el tercero de los riesgos que queríamos pues conversar con vosotros y analizar mejores prácticas y ver productos es el que decíamos, el de la gestión de liquidez, ¿no? Y como os decía, en este caso nos referimos a buscar soluciones de inversión, digamos, que os den una cierta certidumbre de nuevo, en este caso en la rentabilidad de vuestras inversiones de cara a vuestros excedentes de tesorería, especialmente en un entorno como el actual de tipos de interés negativos, ¿no? Y en el que cada vez más alternativas de inversión nos llevan a tener, digamos, que enfrentar por rentabilidades negativas, incluso pagos, ¿no? por nuestra liquidez, ¿no? Como punto de partida, como marco de referencia, os poníamos aquí dos gráficos que serían un poco, si queréis, dos extremos. Por un lado, en el gráfico 1, pues tenemos la evolución reciente desde principios del año pasado de los principales índices de renta variable. Sin duda, la inversión directa en renta variable es una de las alternativas pues que tenéis disponibles, ¿no? En el mundo de la liquidez en general, obviamente, pues hay soluciones y hay productos para cada perfil de inversión, para cada apetito de riesgo. La alternativa de la inversión directa en renta variable, como os decía, es una alternativa muy específica con un binomio riesgo-rentabilidad que conocemos perfectamente. En el otro extremo, si queréis, en el gráfico 2, podríamos tener la inversión en renta fija. Aquí tenéis la evolución de la rentabilidad de algunos de los bonos gubernamentales más relevantes, ¿no? A 10 años. Como veis, la mayoría de ellos, a pesar de ser inversiones a 10 años, están en el terreno de rentabilidades negativas, ¿no? Pues bien, en este contexto, si queréis, dentro de este rango, Banco Santander lo que os quiere ofrecer y lo que os puede ofrecer, de nuevo, a medida para cada uno de vosotros, pero os puede ofrecer un catálogo, digamos, una variedad de productos en general con rentabilidades atractivas, con riesgos acotados e incluso en muchos casos con liquidez a corto plazo. Aquí os hemos puesto tres ejemplos. Insisto, tenemos y nos encantará ver con vosotros productos que puedan encajar con cada uno de vuestros perfiles de inversión y de apetito de riesgo, ¿no? Pero estos tres productos, además, que os hemos puesto aquí, son los que tenéis disponibles incluso de manera... son contratables, digamos, a día de hoy en todas y cada una de las oficinas de Banco Santander para una inversión mínima de a partir de 5.000 euros, ¿vale? Entonces, nos sirven un poco para ver algunas de las alternativas que tenemos disponibles e, insisto, luego podríamos modificarlas a medida para cada uno de vosotros. Por ejemplo, la primera de ellas, no vamos a tener tiempo de revisar el detalle de cada uno de estos tres productos, de su funcionamiento, de sus pagos en función de determinados escenarios, pero sí al menos me gustaría comentar el primero de ellos. De hecho, los dos primeros tienen un funcionamiento muy parecido, simplemente cambia un poco los subyacentes a los que están ligados y el público objetivo, ¿no? El primero, por ejemplo, en el que me voy a centrar es para empresas. Los dos primeros son inversión en euros, para inversión en euros, el último es para inversión en dólares. Como os digo, nos centramos en el primero, si os parece. Es un producto, un PCE que le llamamos dúo porque tiene dos tramos claramente diferenciados. El primero es un tramo garantizado por el 90% de la inversión. Imaginemos una inversión, por ejemplo, de 1 millón de euros. Pues en este primer tramo garantizado se invertiría en 900.000 euros de esa inversión inicial de 1 millón. Al plazo de un mes, como digo, totalmente garantizado, al final del primer mes se os devolverían esos 900.000 euros del ejemplo y os pagamos un cupón para ese tramo muy atractivo, ¿no? Como veis ahí, de un 1,65 que representa una TAE superior al 18%. El segundo tramo, el tramo no garantizado, ahí centramos el 10% de la inversión, en el ejemplo los 100.000 euros, es un tramo con un plazo máximo, en este caso de 3 años, en un formato autocancelable anual. Como podéis ver un poco en el flujograma, lo que vamos a hacer al final de cada año es revisar cómo está el precio de referencia de tres subyacentes. En este caso está este producto y este tramo en particular del producto está ligado a la evolución del precio de Telefónica, de BVA y de Repsol, con lo cual al final del año 1 vamos a mirar cómo está el precio de cada uno de estos tres subyacentes en comparación con cómo estaba su precio al inicio de la contratación del producto. Si el precio de los tres está por encima del 100% del nivel inicial, el producto autocancela y paga un cupón del 2%. Si no es así, si alguno de los subyacentes su precio está por debajo del nivel inicial, el producto continúa y nos vamos al final del año 2. Y así sucesivamente mientras el producto no autocancele. Si llegamos, porque el producto no autocancelado antes, al final llegamos a vencimiento, en este caso al final del año 3, aquí lo que vamos a hacer es de nuevo mirar el nivel de los subyacentes, pero no contra el nivel inicial, sino
contra el 75% del nivel inicial. Es decir, tenemos un margen ahí de maniobra de un 25%. Si los 3 subyacentes están por encima del 75% del nivel inicial, el producto de nuevo paga cupón y vence en este caso. Y solo en el caso que alguno de los subyacentes esté por debajo del 75%, en ese caso es cuando tenemos capital en riesgo, ¿vale? Y de hecho, para ese segundo tramo, para ese 10%, la devolución del nominal sería el 100% menos la caída del peor subyacente. Quería un poco describir todo el funcionamiento del producto para que veáis un poco que encaja con lo que os decía al inicio, ¿no? Soluciones que ofrecen rentabilidades atractivas con riesgos acotados y además que ofrecen liquidez en el corto plazo, ¿no? Como os decía, ahí tenéis dos alternativas más. Y de nuevo estamos a vuestra disposición para buscar aquel producto que mejor encaje con el perfil de inversión y de apetito del riesgo de cada uno de vosotros, ¿no? Hasta aquí hemos analizado los 3 riesgos que os comentábamos al inicio: riesgo balance, riesgo divisa y riesgo liquidez. Pero bueno, que sepáis al final que todo el equipo de mercado somos una mesa, digamos, multiproducto y que tenemos soluciones en realidad a medida para todos y cada una de vuestras exposiciones, para todos y cada uno de vuestros riesgos, de los riesgos a los que os enfrentéis, ¿no? Estos son los principales, pero tenéis otros también, como por ejemplo puede ser, por decir alguno, el de inflación. También tenemos soluciones a medida para gestionar el riesgo de inflación y, como decía antes, también al final las capacidades del banco, como podéis ver ahí de manera resumida, pues son muchas y nos podemos apoyar también en nuestra presencia internacional, en nuestras capacidades transfronterizas, en el know-how local que tenemos en cada una de esas geografías, con el objetivo al final, como decía, de ofreceros soluciones a medida para cada uno de vosotros, ¿no? Aquí tenéis al equipo, al que estoy seguro, al equipo al completo, al que estoy seguro que conocéis a todos y a cada uno de ellos, que al final está integrado por dos partes: el equipo que estamos en Boadilla, digamos, en la ciudad financiera, y el equipo que está, por decirlo así, más cerca de vosotros en la territorial, en este caso en la territorial de Barcelona, ¿no? Y hasta aquí llegaría esta última parte del foro y de hecho todo el foro. Quisiera volver un poco a lo que os decía al inicio y creo que hablo en nombre de todos. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Ha sido un verdadero placer poder compartir esta hora para hablar de mercados con vosotros. Espero que haya sido de utilidad. Quiero aprovechar también para dar las gracias a La Vanguardia por la organización de este evento, que nos permite en este contexto, aunque no podamos estar presencialmente con vosotros, pero al menos nos permite y nos da la oportunidad de estar cerca de vosotros. Y nada más, cuidaros mucho y muchísimas gracias y hasta pronto.